in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del horario en el que nos estén siguiendo. Damos la bienvenida con un fuerte, gozoso abrazo en Cristo a nuestro querido hermano Mauricio Zaeta. Mauricio, ¿qué tal? Un gran saludo, Vicente, para ti y para todos los que siguen tu canal de Adoración y Liberación. Hace tiempo no hacíamos un video juntos, así que estoy muy contento de este nuevo programa y sobre todo por lo que significa, ¿no? Defender a María, defender sus prerrogativas, sus glorias y su papel, su rol en el plan salvífico de Dios. Así que encantado de hacer este programa contigo. Te saludo de la ciudad de Medellín, en Colombia. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues el placer es mutuo y no solo mío y de todo el equipo de Adoración y Liberación, sino de nuestros miles de seguidores, porque te puedo asegurar que llevaban mucho tiempo preguntándome cuándo volvías a grabar en esta casa como colaborador de siempre que eres, y bueno, pues ese día ha llegado, y además con un tema que es realmente emocionante, fantástico y que nos llena de gozo tanto a Mauricio, que nos va a hacer una exposición como siempre magistral, como a mí mismo. No hace falta que os presente a Mauricio, es de la casa, sabéis que es un profundo estudioso de las profecías, de la Biblia, un apóstol de los últimos tiempos, un luchador en esta batalla final, y que hemos trabajado muchas cosas juntos humildemente para la batalla a favor de Cristo y de María. Pues bien, el tema que nos trae hoy es muy importante. Sabéis que es muy importante para Adoración y Liberación porque llevamos mucho tiempo peleando con él y así lo vamos a seguir haciendo, y también lo es pues para Mauricio, un hijo de María profundamente enamorado como nosotros, como todo buen católico que se precie, profundamente mariano y dispuesto a defender a nuestra Santísima Madre de los ataques del enemigo. Sabéis perfectamente, mis queridos hermanos, que siempre hemos denunciado todos y cada uno de los ataques, de los menosprecios que la falsa iglesia, que Bergoglio y su jerarquía obsecuente han tenido contra la Santísima Virgen María, y que esos ataques pues cada vez son mayores y de mayor gravedad. Hemos estado comentando en estas últimas semanas todos y cada uno de los aspectos relacionados con el menosprecio a nuestra Santísima Madre, en esta ocasión en relación a su clarísima cualidad de corredentora del género humano, mediadora de todas las gracias. Y también pudimos comentar profundamente el ataque a esa aparición de nuestra Santísima Virgen María en Ámsterdam, a la advocación de Nuestra Señora de todos los pueblos, y todos estos temas que hoy queremos tratar especialmente con Mauricio, que los ha abordado a fondo, que los ha estudiado profundamente y que me consta que además nos trae pues algunas reflexiones novedosas en relación al estudio que ha hecho sobre ellas y que hoy va a compartir con nosotros. Así es que, Mauricio, agradecido de todo corazón porque quieras compartir tu amor por María con toda nuestra comunidad. Y pues nada, cuando quieras empiezo a preguntarte porque tenemos cosas muy, muy importantes de qué hablar. De una, comencemos, Vicente, adelante. Venga, vamos allá. Bien, hermanos, saben que hemos estado hablando del quinto dogma mariano durante estos últimos tiempos. Yo quería hacerle, en primer lugar, una pregunta a Mauricio para que centre un poco el tema, porque es muy importante que todos nosotros no solo sepamos de corazón, como sabemos que tenemos que llevar adelante una defensa clara de nuestra madre, sino que estemos formados y preparados en la sustentación, perdón, formal y claramente establecida en la tradición de la Iglesia de que María es corredentora. Este quinto dogma mariano, Mauricio, ¿cuándo ocurrirá? ¿Qué efecto traerá? ¿Cuál es tu posición al respecto? Entonces, tenemos que analizar con detenimiento los mensajes de María en Ámsterdam. Ahí está vidente Ida Perderman de 1945 a 1959, ¿no? Que por 14 años nos trajo 56 mensajes con 3 anuncios importantes y cada anuncio asociado a una petición. El primer anuncio está asociado al segundo Pentecostés. Ese segundo derramamiento del Espíritu Santo ya profetizado en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, al principio del capítulo 3 de Joel, lo cual en algunas Biblias como la Straubinger está al final del capítulo 2, donde dice, sucederá después
que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y en las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré grandes prodigios en el cielo y en la tierra. Eso está asociado al primer Pentecostés, pero principalmente al segundo, que es cuando se van a dar estos grandes prodigios en el cielo y en la tierra que están asociados a los eventos del aviso y donde se va a hacer un derramamiento más masivo que en la primera ocasión. Por eso habla de los hijos, de los jóvenes, de los siervos, de los ancianos, que verán visiones y tendrán sueños proféticos. Entonces, ese primer aviso de Ámsterdam, que es el segundo Pentecostés, tiene que estar precedido por la divulgación de la imagen y la oración de Ámsterdam. Es decir, María nos insta a invocar ese segundo Pentecostés por medio del rezo de esa oración. Entonces, digamos, ese es el primer anuncio junto con la primera petición de María. El segundo anuncio importante profético de Ámsterdam es grave, es una advertencia grave sobre terribles castigos, eventos, calamidades, lluvia de fuego y pérdida general de la fe. Pues en ese sentido, la segunda petición está asociada, como en todas las apariciones marianas, a la conversión, a hacer penitencia y especialmente en Ámsterdam, a que le demos la importancia de vida a la Eucaristía y a la Santa Misa. O sea, María nos recuerda en Ámsterdam ese milagro cotidiano, como ella le llama, que por ser cotidiano no deja de ser un enorme milagro, que es el de la transubstanciación. El hecho de que Dios se haga presente en cada altar, en cada misa a lo largo de todos los días y en todos los lugares del mundo, dando cumplimiento a la profecía de Malaquía 1:11, ¿no? En cada lugar, en todo tiempo, lugar y momento, es una oblación pura y santa ofrecida en mi nombre. Entonces, María nos ayuda a destacar eso, como diciéndonos maternalmente que no le hemos dado a la misa, a la Eucaristía, el verdadero valor que lo tiene, y esa es una de las causas por las cuales se van a venir tantas calamidades sobre el mundo. El tercer anuncio profético de Ámsterdam es el del quinto dogma mariano. Y para eso ella nos pide esforzarnos, es decir, pedir. Ella dice que tenemos que pedirle al Papa la proclamación del quinto dogma. Entonces, el quinto dogma mariano, como ya lo dijiste, tiene tres prerrogativas juntas o asociadas: corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias. Antes de decir cuándo ocurrirá, que es lo otro que me acabas de preguntar, voy a hacer algunas acotaciones importantes sobre estos anuncios. Por ejemplo, el primero de los anuncios, el segundo Pentecostés, está asociado al aviso. De hecho, ocurre en el mismo día. Son sucesos que están totalmente relacionados. ¿Y por qué? ¿Cómo lo puedo asegurar con tanta certeza que el segundo Pentecostés ocurre junto con el aviso? Porque María lo ha revelado con claridad en el libro azul del Padre Gobi en varias ocasiones. Voy a referir solamente dos. En el mensaje del 22 de mayo de 1988, titulado El Espíritu Santo vendrá, ella nos invita a estar en cenáculos de oración reunidos con María para obtener el don del segundo Pentecostés. Y nos dice que efectivamente el Espíritu Santo vendrá como una celeste rociada de gracia y de fuego que renovará el mundo. Pero si continuamos leyendo ese mismo mensaje, voy a destacar lo que en esta lámina tengo en color morado y dice así: con su divino amor abrirá las puertas de los corazones e iluminará todas las conciencias. Eso es el aviso. Se lo aviso claramente. Cada hombre se verá a sí mismo en el ardiente fuego de la divina verdad, el aviso. Será como un juicio en pequeño. Entonces, María en el mensaje titulado El Espíritu Santo vendrá, asocia de manera absolutamente clara, inequívoca, el segundo Pentecostés con la iluminación de las conciencias. Eso también lo podemos ver en un mensaje del 4 de junio de 1995 en Bacallo, Suiza, donde también comienza a hablar del segundo Pentecostés y de que descenderán otra vez sobre la iglesia y sobre la humanidad milagrosas lenguas de fuego. Y otra vez en color morado destaqué lo siguiente: y seréis iluminados por esta luz divina, veréis a vosotros mismos en el espejo de la verdad y de la santidad de Dios. Será como un juicio en pequeño
que abrirá la puerta de vuestro corazón para recibir el gran don de la divina misericordia. Entonces, hay varios mensajes del libro azul del Padre Gobi donde ya no nos puede quedar ninguna duda, Vicente, de que el aviso es el segundo Pentecostés o están totalmente atados y relacionados. Entonces, ese primer suceso profetizado por María, no sabemos cuándo va a ser. Es decir, nos hemos esforzado, hemos hecho muchos estudios, hemos opinado mucho, pero en realidad ninguna persona sabe con absoluta certeza cuándo va a ocurrir el aviso. ¿Cuándo va a ocurrir entonces el otro anuncio de María en Ámsterdam, que es el quinto dogma? Pues tampoco está claro en cuánto falta para que sea proclamado el quinto dogma. Pero hay una cosa, a diferencia del segundo Pentecostés, y es que con el quinto dogma, María sí anunció la fecha, es decir, va a ser un 31 de mayo. Ella no dice el año, pero hay algunos elementos que vamos a estudiar ahora que nos ayudan como a tratar de comprender si es algo cercano o si es algo lejano. Vamos a analizar brevemente el mensaje número 50 porque tiene elementos que nos ayudan a responder esta pregunta. ¿Cuándo ocurrirá la proclamación del quinto dogma? Yo no lo pongo completo porque es muy largo, puse un extracto, un resumen, y voy a leer solamente lo que está destacado en color, primero en color azul. Habla pues del quinto dogma como correntora, medianera y abogada, y dice, yo he escogido este día, el día en que la señora obtendrá su coronación. Ese mensaje número 50 es justamente 31 de mayo de 1954. Ya dice, yo he escogido este día, o sea, este día 31 de mayo en el cual voy a ser coronada. Y dice, ese día la señora de todos los pueblos obtendrá su título oficial. Y también agrega, el Santo Padre lo aprobará, pero lo tenéis que ayudar. Es decir, ella nos invita a ayudar al Papa en la proclamación y a pedírselo, a solicitarlo. Ya vamos a hablar más adelante de algunas organizaciones que han trabajado con mucha fuerza durante más de 25 años por pedir el dogma. Luego viene una parte que he destacado en morado que es muy relevante, Vicente, porque dice así, ella le da una visión a Ida Perdeman sobre cómo será. Y dice que se ve sobre la cúpula de una inmensa iglesia. Y dice, yo te traigo aquí, cuenta lo que te hago ver y oír. Uno dice, bueno, es que esa cúpula puede ser cualquier parte. No, porque agrega, estamos ahora en una iglesia muy grande, en la Basílica de San Pedro. Allá comienza a ser bastante relevante. O sea, el hecho de que sea proclamado ahí, porque uno podría decir que va a ser al final por Pedro Romano en cualquier parte del mundo. No, no, no. En esta visión se ve que es en Roma, es en el Vaticano. Y dice, veo muchos cardenales y obispos reunidos. Entonces entra el Papa y agrega algo muy significativo, Vicente. Dice, entra el Papa y dice, lo van llevando a una especie de silla, pero más tarde él va caminando. La gente lo aplaude y el coro empieza. Yo no me imagino en nuestra época, Vicente, una silla distinta a una silla de ruedas. Es decir, yo sé que en el pasado existían sillas para llevar a magnates, a pontífices, a reyes, distintos. La gestatoria de los papas, sí, sí. Claro, pero hoy en día, ¿en qué otra silla uno pudiera estar pensando que van llevando al Papa? Para mí, la única silla en la que pueden estar llevando al Papa es una silla de ruedas. Entonces, si mi interpretación no es correcta, pareciera ser que el Papa que va a proclamarlo es un Papa anciano y que requiere esa asistencia. Pues no lo puedo asegurar, pero son las cosas como que nos deja ver el mensaje. Esto pareciera dar a entender que pudiera ser Benedicto XVI y que pudiera ser cercano, porque Benedicto XVI está muy anciano, ¿no? Luego continúa en el mensaje lo que tengo aquí resaltado en verde y dice, la señora permaneció junto a sus apóstoles hasta que vino el Espíritu Santo. De la misma manera, la señora puede venir donde sus apóstoles y pueblos por todo el mundo para traerles el Espíritu Santo. Y vuelvo a resaltar en morado lo siguiente, mi profecía, desde ahora me llamarán bienaventurada todos los pueblos, se cumplirá aún más cuando el dogma sea proclamado. El Santo Padre sabe cuál es su tiempo. Él preparará y cumplirá esto antes de ser llevado con los nuestros. Eso de que el Papa cumplirá la proclamación antes de ser llevado con los nuestros me da a mí a entender que es posible que sea lo último que haga ese Papa. Es decir, en un último acto heroico, él proclama el quinto dogma
y viene su martirio. Por eso dice, antes de ser llevado con los nuestros. Eso también me ha llevado a mí a pensar que pudiera ser Benedicto XVI y con eso se concretaría la visión del tercer secreto de Fátima, es decir, le sobreviene la persecución, el martirio, el asesinato por haber proclamado el quinto dogma. No lo digo como una aseveración, estos son reflexiones mías, Sí, sí. pero son cosas que parecieran a mí dar a entender que pudiera ser Benedicto XVI. Perdón. Y ahora viene una parte que destaqué en color marrón que pareciera indicar lo contrario. Por eso no estoy haciendo una aseveración tajante de cuándo ocurrirá. Dice así, y esto sí es central del mensaje de Ámsterdam porque María lo dice más de una vez. Cuando el dogma, el último dogma de la historia mariana, sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la paz, la verdadera paz al mundo. Sin embargo, los pueblos junto con la iglesia tienen que rezar mi oración. Ellos tienen que saber que la Señora ha venido como la corredentora, medianera y abogada. Fíjate que María, no solo en este mensaje número 50, sino en varios, refuerza el hecho de que cuando sea proclamada bajo el quinto dogma, ella dará la paz, la verdadera paz al mundo. Inclusive en un mensaje dice que esa verdadera paz es el reino de Cristo que llega a la tierra. O sea, la verdadera paz es el reino de Dios llegando a la tierra. Entonces, ¿cuál es la interpretación más común de esta afirmación mariana? La interpretación más común es que la proclamación del quinto dogma tiene que darse muy al final, por Pedro Romano, justo al momento de que es vestido el anticristo, al final de la gran tribulación, este gesto del último papa, que sería Pedro Romano, proclama el quinto dogma y trae de inmediato la paz y el reino. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos acá, Vicente? Y yo no tengo la respuesta, lo digo hipotéticamente y más bien lo abro a la reflexión de todos. Tiene dos posibles interpretaciones. Una, que cuando se es proclamado el reino, cuando es proclamado el quinto dogma, la paz viene de inmediato. Si cuando es proclamado el dogma, la paz viene de inmediato, entonces la proclamación del quinto dogma tiene que ser por allá adelante, faltan muchos años todavía. Tendría que ser 2028, 2029, 2030, solo Dios sabe, pero muy, muy cerca de la llegada del reino de Cristo a la tierra. Ajá. Pero si la interpretación es que cuando es proclamado el quinto dogma, ella trae la paz, pero no de inmediato, entonces sí podría ser que el quinto dogma se proclame ahora pronto, este año o el que viene, y que la paz venga, pero después, al final. Entonces, yo no puedo asegurarte cuál de estas dos interpretaciones es la correcta. Yo siempre me he sentido más tendiente a pensar que la proclamación viene ahora y la paz y el reino vienen al final, pero hay expertos en esta materia que aseguran contundente y categóricamente que María se refiere a que la paz viene de inmediato al ser proclamado en dogma. Yo no lo sé. Si ellos tienen razón, pues el quinto dogma no será ahora, sino que faltan todavía por lo menos 7 u 8 años. Eso con respecto al cuándo será la proclamación del quinto dogma. Quiero agregar, antes de pasar a la siguiente pregunta, un dato importante con respecto a la fecha del 31 de mayo, porque no sabemos en qué año será, pero sí sabemos que es un 31 de mayo. Mira qué significativa es esta fecha, Vicente. 31 de mayo es una fecha en la que se han celebrado 3 fiestas marianas. Primero, por casi 34 años, fue María Mediadora de todas las gracias. Eso fue proclamado por Benedicto XV el 12 de enero de 1921. Luego, por 15 años, fue María Reina del Cielo y de la Tierra, proclamado por Pío XII el 11 de octubre de 1954. Por último, con la reforma litúrgica, Pablo VI lo pasó la fecha de la visitación de la Virgen, la pasó para el 31 de mayo. Es decir, que hizo otro cambio y desde hace 52 años, el 31 de mayo es la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María. Pero notemos aquí algo interesante, Vicente. Cuando María le hace el anuncio a Ida, en el mensaje del 31 de mayo del año 54, ella todavía era mediadora de todas las gracias. O sea, estábamos en la época en la cual estaba bajo el decreto de Benedicto XV. Y justamente mediadora de todas las gracias es uno de las tres prerrogativas del quinto dogma. O sea, cuando ella pide el dogma y lo anuncia proféticamente, en ese momento, 31 de mayo,
era Día de la Medalla de Todas las Gracias. Ese mismo año, en octubre, Pío XII cambia el 31 de mayo y lo pone como María Reina del Cielo y la Tierra. Pero mira qué interesante, Vicente, porque cuando le dice a Ida Perderman que el quinto dogma va a ser proclamado, ese día es María me da todas las gracias, pero le dice a Aida que cuando sea proclamada, ella va a obtener su coronación definitiva. Y fíjate que ese mismo año, Pío XII cambia la fecha y la pone como María Reina del Cielo y de la Tierra. Es decir, la fecha es una fecha absolutamente en el plan de Dios, o sea, nada casual, nada casual. Tiene que ser ese día, porque ese día constituyó uno de los tres prerrogativas del quinto dogma, mediador de todas las gracias, y ese día fue también fiesta de María Reina. Y María nos dice que cuando sea proclamado el quinto dogma, María obtendrá su coronación definitiva. Fantástico, Mauricio. Desde luego que es claramente un día en el que no hay duda y sí que es muy curioso lo que nos has explicado. Desde luego es muy revelador y novedoso, ¿no? Esa dicotomía, esa posibilidad de que sea al final prácticamente de todo cuando se proclame el quinto dogma, porque ello, que pareciera a la luz de lo que nos has explicado estar bastante sustentado, en cierta forma como que tiene enfrente la otra posibilidad que es la que muchos llevamos, ¿no? En el corazón, ¿no? Y es la posibilidad de que sea nuestro Santo Padre Benedicto XVI el que proclame ese dogma, ¿no? Pero bueno, tú muy bien has explicado la doble posibilidad, ¿no? Y creo que abres un tema para la meditación y la reflexión también personal de cada uno interesantísimo, Mauricio. Desconocía yo lo de... no había leído sobre la casualidad de las tres instituciones papales sobre el 31 de mayo, tanto por Benedicto XV como Pío XII como Pablo VI. Es curiosísimo, eso lo desconocía. Bueno, pues como siempre aprendemos mucho contigo, Mauricio, y voy a hacerte ahora una pregunta que es inevitable porque nosotros también hemos hablado bastante sobre ello en las últimas fechas, incluso hicimos en Adoración y Liberación en la página web un artículo explicando el por qué pensamos que es clarísimo que Bergoglio, en este caso nos centrábamos en él, tiene tal sentimiento o detesta tanto a la Santísima Virgen María. En este caso, y concretando sobre el dogma del que estamos hablando, la aparición de Ámsterdam, ¿por qué es tan atacado? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mauricio? Bueno, lo ato con la pregunta que dejé pendiente de contestarte de la primera que me hiciste, que era qué efecto traerá, porque están relacionadas ambas Sí, cosas. el efecto, sí, te preguntaba el efecto que iba a traer, ¿cierto? Claro, entonces el efecto es un efecto enorme. María lo explica en varios mensajes de Ámsterdam. Ella dice, nos dice en un mensaje, ustedes no se hacen una idea de la importancia de esta oración, o sea, no logran comprender lo importante que es y el efecto que traerá. Recordemos que los apóstoles estaban en el primer Pentecostés reunidos por miedo a los judíos y después de que reciben el Pentecostés pierden todo el temor y salen con muchísima fuerza a predicar. En su primera predica, Pedro convierte a 3.000 personas. En su primer discurso, imagínate con qué ímpetu, ¿no? Con qué fuego de Espíritu Santo salió él, y no solo Pedro, todos los apóstoles que fueron enviados al mundo a predicar el Evangelio y a convertir, a ser prosélitos, ¿no? A ser seguidores de Cristo por todas partes. Entonces, ahora imagínate ese mismo efecto, pero en el contexto del mundo actual, un mundo mucho más poblado y mucho más pueblos que evangelizar. Entonces, imagínate el efecto que tendrá el segundo Pentecostés, primero de transformación personal, de conversión, pero no solo de conversión individual, Vicente, sino un efecto de volver a encender el mundo con la llama de fuego del amor de Dios y del poder de la palabra de Dios. Entonces, por ahí, por el segundo Pentecostés, los efectos son mayores a lo que podríamos imaginar. O sea, y devastadores para el reino de las tinieblas. Correcto. ¿Qué efecto traerá la proclamación del quinto dogma? Es, como dijo María, por un lado, su coronación definitiva, ¿no? Pero no solo su coronación, sino que desata todo su poder de intermediación, de corredención y de abogada. O sea, es como decir, darle a María todo el poder para que ejerza su
dentro del plan de salvación de Dios, su poder de colaboración en la redención. Es decir, el quinto dogma y el segundo Pentecostés son para la batalla final, como digamos así, las dos bombas atómicas más grandes hacia el reino de las tinieblas. Es decir, le va a crear el mayor daño, la mayor devastación a Satanás y a los hombres malignos que le siguen y le sirven. Por eso es que están atacados, porque esto es una batalla real. Y una batalla que hacen los comandantes en jefe o que hacen los generales, pues ver dónde le puedo dar el golpe más duro al contrario, ¿no? ¿Cuál es su debilidad? ¿Dónde tengo que atacarle? Entonces, ellos han entendido, el reino de la oscuridad ha entendido, cuáles son las cosas que tiene que bloquear, cuáles son las cosas que tiene que evitar. Así como Japón en la Segunda Guerra tenía que evitar que Estados Unidos llegara a las islas cercanas, porque sabía que desde ahí podía después bombardearlo. Entonces aquí es lo mismo, ellos tienen que evitar que se proclame el quinto dogma mariano, que se dé el segundo Pentecostés y que se dé la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, porque ellos saben que esos son las tres más grandes bombas atómicas al reino de las tinieblas. Entonces, por eso es que están haciendo tanta resistencia contra el quinto dogma, por eso es que ha declarado tantas veces Jorge Mario Bergoglio que no hay que esperar ni pretender nuevos dogmas, que eso son tonterías, y ha dicho ya, está teniendo el descaro de decir directa y abierta y claramente que María no es corredentora, contradiciendo lo que han dicho tantos santos y los últimos 8 papas. Ahora, lo interesante que quiero aquí acotar y agregar, Vicente, es que este ataque a los dogmas de María, a sus virtudes, a sus prerrogativas, a sus glorias, estaba profetizado en la Biblia. En el Apocalipsis capítulo 12 se ve cómo esta confrontación que viene desde Génesis 3:15, ¿no? Este confrontación entre los dos linajes, ¿no? Entre la serpiente y María, llega a su punto culminante, llega a su punto, al punto más álgido de la batalla en este final de los últimos tiempos, y eso está explicado en Apocalipsis 12, donde se ve la confrontación final directa entre María y el dragón rojo. Entonces, ¿qué dice en Apocalipsis con respecto a este ataque a María? Dice así: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo del varón, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, esta es la parte central, entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. ¿Cómo conocemos la interpretación real de esta frase del Apocalipsis tan contundente? Porque María la reveló en el libro azul del Padre Gobi en un mensaje dado en San Homero, Téramo, el 6 de mayo de 1989. María nos explica que es su adversario, el dragón rojo, vomitando de su boca un río de aguas para sumergirla a ella, a María. Y María explica lo siguiente, mira qué interesante, Vicente. El río de aguas que vomita el dragón está formado por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celestial, de negar mis privilegios, de reducir la devoción para conmigo, de ridiculizar a todos mis devotos. A causa de estos ataques del dragón, en estos últimos años la piedad hacia mí ha ido disminuyendo en muchos fieles y en algunos lugares ha desaparecido por completo. Fíjate que ella habla de que este río vomitado por el dragón es para negar sus privilegios. Eso estaba predicho en la Biblia, en Apocalipsis 12, los versículos 13 al 15. Es decir, el ataque de Jorge Mario Bergoglio a María, ridiculizándola, minimizándola, siempre refiriéndose a ella como una simple discípula, o sea, poniéndola al igual que todos los hombres, que todos nosotros. No, María no es una simple discípula. Por eso la maldad en el viaje a Panamá, digamos, una de las consignas de esa visita papal a Panamá era María es como tú. De hecho, hasta le compusieron una canción de salsa que con toda desfachatez la bailan y la cantan. María es como tú, María es como tú significa que no es más que un ser humano cualquiera. Y ya el descaro ya decir que no hay que pretender nuevos dogmas y que ella no es corredentora. Entonces, fíjate que eso estaba predicho en la Biblia. Entonces, ¿qué sale en ayuda de la Virgen? Dice las 2 alas
del águila, y María explica más adelante que son el Evangelio de Jesús vivido en la verdad, o sea, la caridad y la fe, las alas de la caridad y de la fe, sustentadas en el Evangelio. Así que mira qué interesante que esto estaba predicho. Pero también quiero completar la respuesta diciendo lo siguiente. Desde hace más de 25 años hay personas, Vicente, que se han tomado muy en serio hacer lo contrario que está haciendo hoy en día Jorge Mario Bergoglio. Es decir, que se han tomado muy en serio la defensa de estas prerrogativas, de estas glorias de María y la petición formal a varios papas, ¿no? A los últimos, sobre el quinto dogma mariano. Y quiero destacar en particular, yo creo que el movimiento que más se ha organizado y más tiempo y esfuerzo le ha dedicado, que se llama Vox Populi Maria Mediatrici, o Voz del Pueblo por María Mediadora. Nació como un movimiento inicialmente laical, aunque ya hoy en día se puede considerar que es un movimiento eclesial, para sustentar con bases teológicas y patrísticas todos los argumentos para que sea proclamado el dogma de corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada. Este movimiento ha obtenido el apoyo, la colaboración, participación y firma de más de 500 cardenales y obispos del mundo y de más de 7 millones de fieles de todos los continentes. Y uno de los argumentos que utiliza este grupo para insistir tanto en esta sustentación es que cuando se proclamaron los dogmas tercero y cuarto de María, que son la Inmaculada Concepción y la Asunción, refirieron en sus proclamaciones Pío IX y Pío XII respectivamente, que parte de lo que influyó en que se dieran esos tercero y cuarto dogmas marianos fue la petición insistente del pueblo. Entonces, con base a eso, ellos están diciendo, tenemos que hacer lo mismo, pedir con insistencia, pero no solo pedir por pedir, sino con sustentación en la doctrina católica, es decir, en las Sagradas Escrituras, en el magisterio de la Iglesia y en la tradición. Así que quiero destacar esta labor que por más de 25 años este grupo de valientes ha hecho, pidiéndole a varios papas que sea proclamado, y nosotros tenemos que unirnos a esa petición, Vicente. Es nuestro deber, porque María lo dijo en Ámsterdam, que teníamos que ayudar al papa y que teníamos que insistentemente pedir la proclamación del dogma. Sin ninguna duda. Excelente, excelente, Mauricio. Está clarísimo. Además, fíjate lo que tú estabas señalando, ¿no? Lo curioso, lo providencial y lleno de gracia que también es que estemos viviendo este momento dentro de toda la tribulación que supone, porque como bien dices, la verdad es que leer al Padre Gobi es una maravilla, y cuando él explica cómo se interpreta por la Santísima Virgen esas palabras del Apocalipsis, es que estamos viendo eso, es que esos vómitos los estamos viviendo ahora mismo, ¿no? De una manera constante y repetitiva. Además, por supuesto, de otras muchas consideraciones que todas tienen que ver con el culto a Satán, que forman parte del por qué se ataca a María, y es como hemos explicado estas últimas semanas, porque es un obstáculo clarísimo para la religión mundial única, satánica, y por tanto es un obstáculo pues para el demonio, como siempre, ¿no? Al fin y al cabo, el demonio detesta, odia y teme a la Santísima Virgen María. Y todo tiene que ver con esta relación. Qué bonito también lo que has dicho en cuanto a este movimiento laical de petición de que se proclame el quinto dogma. Para los españoles es especialmente entrañable lo sucedido con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, en tanto en cuanto es tal cual tú lo has manifestado. Durante siglos antes de esa proclamación existía, especialmente en España, un convencimiento profundo de esa devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, popular ciertamente, que fue lo que llevó a la proclamación final por el Papa de ese dogma. Así es que todo lo que nos explicas nos es muy conocido y muy querido. Y como bien dices, y sobre todo, vamos a dar la batalla hasta el final por esta proclamación tan necesaria, ¿no? Y con estos efectos tan necesarios y, por supuesto, llenos de gloria divina. Pues hablabas muy bien de cómo, en el fondo, lo que hace este movimiento y tantos otros que están y estamos humildemente luchando por la proclamación de este dogma no es más que recoger pues la tradición de la Iglesia, la doctrina patrística, al respecto de ello. Nos puedes hablar, seguro, muy bien, Mauricio, y también de esta forma acallamos, como siempre, con base y estudio
a los indocumentados bergoglianos que piensan que este pequeño grupo del remanente fiel hace 3 días ha empezado a decir que la Virgen María es corredentora como si se nos hubiera ocurrido a nosotros, ¿podrías muy bien aclararnos, seguro, qué han dicho los santos, los papas sobre María corredentora? Esto no nos lo hemos inventado tú y yo, Mauricio. Así es. Quiero comenzar por lo que 8 papas verdaderos, han dicho con respecto a esto. Desde el Papa León XIII, en sus encíclicas ha destacado el papel de María como cooperadora especial de la redención, es decir, como asociada con Cristo a la obra de salvación del género humano, tomando parte directa en la redención, pero no como el apoyo que podemos dar nosotros a esa colaboración, sino de una manera especial, destacada. También decía, por ejemplo, Pío X, que ella fue asociada con Cristo y por Cristo a la obra de nuestra redención. Y también Benedicto XV, que ella llegó a afirmar que con María, con razón se puede afirmar que redimió al linaje humano con Cristo. Es decir, no solo se lo atribuye a Cristo, ella redimió al linaje humano, ¿no? Obviamente con Cristo, no sola, siempre subordinada a Cristo y siempre atada a su Hijo, siempre en complemento a su Hijo. Pero llegó a afirmar que ella redimió al linaje humano. Es decir, no es el mismo plan de cualquier santo, el mismo aporte que cualquier santo colabore con Cristo en la redención. No, el papel de María destacado como significativo, como singular. Ahora, el primero que llegó a utilizar el título de corredentora como adjetivo femenino, corredentora, fue el Papa Pío XI, ¿no? El primero que digamos que le asoció el título de corredentora, haciendo las mismas aplicaciones que los 3 antecesores, pero ya no solo como acción de corredención, sino como María llamándola corredentora, Papa Pío XI. Bueno, Pío XII nos hizo una aclaración bellísima, que después la voy a mostrar también en el libro Jesús del Padre Gobi, y es que en el Calvario, María es la que le ofrece al Padre Eterno a su Hijo. Imagínate. O sea, nada que ver con lo que había dicho en alguna oportunidad Jorge Mario Bergoglio, que para echarle tierra a María decía que ella en el Gólgota estaba renegando de Dios y llamándole mentiroso, pues que cuando en la Anunciación, dijo Bergoglio, el ángel San Gabriel le hace 6 anuncios proféticos o 5. Y lo que dice Bergoglio es que María seguramente estaba en el Calvario pensando que Dios le mintió, porque lo ve ahí muriéndose y no se cumplió nada de lo que le dijo el arcángel San Gabriel. No, María no estaba en el Gólgota renegando de Dios ni pensando que Dios le había mentido. Como bien lo dijo Pío XII, María no solamente acepta el sacrificio de su hijo con todo el dolor que eso le supone, con la espada de dolor que eso le supone, sino que además, entendiendo que con eso se redime al género humano, es ella la que le ofrece a Dios Padre a su Hijo en sacrificio. ¡Qué barbaridad! Es decir, llegáramos a comprender lo que eso significa. María no está renegando de Dios. María está entregando a su Hijo por la salvación de los hombres. Ella es la que se le ofrece al Padre. Pablo VI, pues también afirmó que la cooperación de María en la obra de salvación fue sin par, fue impar, es decir, no tiene parangón con ninguna otra persona, no se compara con la colaboración de todos los santos, ni siquiera juntos, ni siquiera todos los santos juntos aportaron a la redención lo mismo que María. Y también, por supuesto, el Papa Benedicto XVI en varias ocasiones afirmó que tomando parte en el dolor de sufrimiento en la cruz, así cooperó en el misterio de la redención. Entonces, los papas todos de manera unánime lo han dicho, los últimos 8, pero yo he querido dejar para el último, como destacado, a Juan Pablo II, porque fue el que más tiempo le dedicó al tema y el que más legado nos dejó con respecto a este misterio. La primera vez que Juan Pablo II la llamó a ella con el título de corredentora, adjetivo femenino, fue el 8 de septiembre de 1982, en la fiesta de la Natividad de María. Eso está recogido, por ejemplo, en el libro Con Jesús,
la historia de María Corredentora. Es la primera vez que Juan Pablo II se dirigió a ella llamándola, abro comillas, corredentora de la humanidad. Y dijo así: aunque María fue concebida y nació sin la mancha del pecado, participó maravillosamente en los sufrimientos de su divino Hijo, convirtiéndose de este modo en la corredentora de la humanidad. Ahora, Sí. muchos años después, en las audiencias papales de los miércoles, por 2 años y 2 meses, es decir, desde septiembre del 95 hasta noviembre del 97, Juan Pablo II dedicó las audiencias papales a desarrollar el misterio de la corredención. ¡Qué maravilla! Toda una verdadera catequesis explicándonos por qué María es la verdadera corredentora, también abogada y mediadora de todas las gracias. Eso, afortunadamente para nosotros, no solo siguen publicadas esas audiencias, o sea, se pueden descargar en PDF, sino que también fueron recopiladas en un libro que se llama La Virgen María, de Juan Pablo II. Para mí es la preparación de toda la sustentación bíblica y patrística y sustentada en todo el magisterio de la Iglesia, de que verdaderamente María es abogada, corredentora y mediadora de todas las gracias. De manera que, digamos que la preparación doctrinal está ya hecha, y el que más aportó a esa preparación fue justamente el Papa Juan Pablo II. Y de todas esas audiencias, durante 2 años y 2 meses, yo quiero destacar solamente y muy brevemente 2 de ellas. En la del miércoles del 8 de enero de 1997, mira qué hermoso, Vicente, el Papa Juan Pablo II nos explica la profecía del anciano Simeón. O sea, todo lo que ocurrió en la presentación del niño del templo, pero especialmente el significado una a una de las palabras de Simeón, y cómo en esas palabras está escondido el misterio de la corredención. Y destaco solamente un pequeño cuadrito aquí en rojo. Dice: María está unida al sacrificio de su Hijo por la espada que le atravesará el alma. Obviamente es mucho más profundo y completo, destaqué solamente una pequeña frase. Y la otra audiencia que quiero destacar, del 9 de abril del mismo año, 1997, y voy a leer nuevamente solo lo que está en un recuadro rojo. Solamente ella fue asociada de este modo al sacrificio redentor que mereció la salvación de todos los hombres. Solo ella, dice, solo ella, o sea, ninguna otra persona del mismo modo. En unión con Cristo y subordinada a Él, cooperó para obtener la gracia de la salvación de toda la humanidad. Sufriendo con Él mientras moría en la cruz, cooperó de manera totalmente singular en la obra del Salvador. Por tanto, podemos dirigirnos con confianza a la Virgen Santísima, implorando su ayuda, conscientes de la misión singular que Dios le confió, colaboradora de la redención, misión que cumplió durante toda su vida y de modo particular al pie de la cruz. Así que aprendamos mucho de este gran papa tan mariano, ¿no? El totus tus. No digo que no hayan sido marianos los demás papas, pero sabemos que Juan Pablo II fue especialmente mariano y siempre llevaba consigo el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Era su libro de cabecera, el libro que él aconsejaba a todos, el Papa, de un amor destacado a la Santísima Virgen María. Además de él, quiero mencionar brevemente otros santos que han defendido a María como corredentora. El Padre Pío de Pietrelcina, Santa Francis Xavier Cabrini, Santa Gema Galgani, San Maximiliano Kolbe, San Leopold Mandic, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San José María Escrivá de Balaguer, la Madre Teresa de Calcuta y la hermana Lucía de Fátima. Todos ellos se han expresado de María como corredentora, o sea, todos ellos han destacado ese papel especial, singular e impar, como decía Pablo VI, de María en el plan salvífico de Dios. Y de todos estos santos voy a leer solamente lo que dijo uno, la Madre Teresa de Calcuta, porque fue muy explícita en la defensa de las 3 prerrogativas del dogma. Dijo así, Madre de Calcuta: María es nuestra corredentora con Jesús. Ella le dio su cuerpo y sufrió con él al pie de la cruz.
María es la mediadora de todas las gracias. Ella nos dio a Jesús y como nuestra madre nos obtiene todas las gracias. María es nuestra abogada, que reza a Jesús por nosotros. Solo a través del corazón de María podemos llegar al corazón eucarístico de Jesús. Y termina así. La definición papal de María como corredentora, mediadora y abogada traerá grandes gracias a la Iglesia. Todo por Jesús a través de María. O sea, María, perdón, la Madre Teresa de Calcuta defiende las tres prerrogativas del quinto dogma. Las tres. Qué hermoso. Y además convencida de que se producirá esa proclamación por Santa Teresa de Calcuta. Así es. Quiero también destacar que en el libro azul del Padre Gobi, la corredención es mencionada 14 veces, Vicente. Cualquier persona que esté adscrito al movimiento sacerdotal mariano, que ame este libro, que lo tenga, que lo haya utilizado como un libro de luz y de discernimiento, ha sabido siempre que María es corredentora porque en el libro se dice y se insiste y se explica con muchísima luz, con muchísima verdad. Voy a referir solamente muy brevemente 3 mensajes. El del 1 de abril de 1974 dice: de esta manera he llegado a ser verdadera corredentora por haber ofrecido libremente mi hijo al Padre, por haberlo ofrecido, como decíamos antes. En el mensaje del 14 de junio de 1980, hijos, dejaos transformar por mi poderosa acción de madre, mediadora de todas las gracias y corredentora. Y quiero destacar principalmente de este libro, Vicente, el mensaje del 13 de julio de 1980, que tiene justamente por título la obra de corredención. Y dice así: yo soy para vosotros el modelo perfecto de vuestra cooperación a la obra redentora realizada por mi Hijo. En efecto, porque soy madre de Jesús, he sido íntimamente asociada por Él a su redención. Mi presencia bajo la cruz os dice cómo mi Hijo ha querido unir perfectamente a la Madre en todo su gran dolor en el momento de su pasión y de su muerte por vosotros. Y ahora destaco lo que está en el cuadro rojo, que es lo más importante. Si la cruz ha sido su patíbulo, el dolor de mi corazón inmaculado ha sido como el altar sobre el cual mi Hijo ha ofrecido al Padre el sacrificio de la nueva y eterna alianza. Mira qué importante, sabemos que en cada misa se revive el sacrificio de la cruz y toda misa tiene un altar. En la Santa Misa el altar es este bloque de piedra, ¿no?, donde se lleva a cabo la misa. Pero ¿cuál era el verdadero altar en el Monte Calvario? Aquí lo dice María, lo explica María. El altar en el Monte Calvario fue el Inmaculado Corazón de María, sobre el cual se lleva a cabo la ofrenda al Padre. ¡Qué maravilla! Es que es tan grande lo que ocurrió en el Monte Calvario que no lo logramos comprender plenamente. Es impresionante este mensaje del 13 de julio de 1980. ¡Qué belleza! Para terminar esta pregunta, quiero destacar dos personas que se pronunciaron con respecto a esto. Primero, en los cuadernos de Valtorta de 1947, específicamente en fecha 23 de octubre del 47, dice así, una revelación de Jesús a María Valtorta: no puede haber ya una segunda redención llevada a cabo por mí, Cristo, mas sí puede haber otra, gloriosa, por medio de María, para salvar de las redes infernales a un gran número de almas. En el culto de María estriba el secreto de la postrera redención. Importantísimo mensaje, y aunque yo no puedo asegurar, Vicente, que María Valtorta sea una verdadera vidente, yo no me estoy aquí pronunciando ni en contra ni a favor de María Valtorta. El misterio de este mensaje es muy importante porque ya había sido de alguna manera anunciado siglos atrás por un santo muy mariano que antes mencioné, San Luis María Griñón de Montfort, y en su libro, en su obra maestra, el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, él nos explicaba en el numeral 49 cómo la salvación del mundo que comienza por María tiene que consumarse a través de María. Él nos explica
que María en la primera venida de Cristo tenía que quedar más bien oculta, un poco velada, para que los hombres que todavía no conocían el misterio de Cristo, del Salvador, no se aficionaran demasiado a María de manera desordenada. Pero también explica que en la segunda venida de Cristo tiene que ser lo contrario. Es decir, si en la primera venida María tenía que ser parcialmente velada, disminuida, en la segunda venida el Espíritu Santo tiene que exaltarla, tiene que ponerla de manifiesto de manera singular, porque es a través de ella que los hombres regresan a Cristo, o sea, que se vuelven los ojos al Redentor, al Salvador de la humanidad, a través de Cristo, y así María en la segunda venida y en la salvación final del hombre logra un papel fundamental, trascendental y definitivo. Por eso, aunque yo no puedo asegurar que María Valtorta sea una verdadera vidente, el mensaje de ella ya estaba de alguna manera dado en el Tratado de la Verdadera Acción, que el papel de María en la salvación postrera y definitiva es singular, es, digamos, destacado, porque de hecho así estaba en el Génesis. Es María la que le pisará la cabeza a Satanás. Y explica San Luis María Griñón de Montfort que para Satanás es mucho más doloroso, mucho más humillante, que no sea Cristo el que le pisa la cabeza, que por supuesto lo puede hacer, sino que sea la más humilde y pequeña de las criaturas, porque así es que se cumple el Magnificat. Y todos esos pasajes de las Sagradas Escrituras donde Dios nos explica que Él enaltece a los humildes y humilla a los soberbios. Es decir, que para el demonio es mucho peor, es más terrible, doloroso, que sea una pequeña, la más pequeña esclava de Dios, la que le pisa la cabeza. De manera que así es como se cumple el Magnificat y así es como se da cumplimiento a la primera profecía de la Biblia, Génesis 3:15. Es María la que le pisará la cabeza a la serpiente antigua. Qué belleza, Mauricio. Ciertamente es bellísimo ir desgranando todo el papel de nuestra Santísima Madre. La verdad es que escuchando lo que nos estás diciendo solo caben dos posibilidades. Al hecho de que un papa se pronuncie así sobre, bueno, un falso papa en este caso, se pronuncia así sobre María, es una absoluta indocumentación o una absoluta maldad. Pues bueno, yo le dejo elegir a cada uno de los oyentes su opción, yo lo tengo claro, pero es tremendo. Has dicho cosas realmente maravillosas, todas ciertas, todas las compartimos profundamente en el corazón. Me quedo porque, bueno, aquí tenemos siempre, lo verás ahí, a su santidad el Papa Pío XII detrás de nosotros, muy amado en esta casa. Qué bello eso que destacó en cuanto a cómo es la propia Virgen María la que ofrece ese sacrificio de su Hijo al Padre. Qué belleza, y cómo eso, una vez más, pues va a verse cumplido al final de los tiempos con este dogma. Qué belleza también la relación con lo que estabas hablando de María Valtorta, que como tú muy bien dices, sin hablar o no sobre la validez de dichas apariciones, desde luego tiene un mensaje que no tiene ninguna contradicción en este aspecto con la doctrina de la Iglesia. Realmente todo este tema es bellísimo. Además, Mauricio, es muy importante porque lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio en su batalla contra la Virgen María, que es la batalla final del dragón contra nuestro Señor Jesucristo y su reino, es protestantizar la Iglesia de una manera que case en este mundo para hacerla del mundo y por tanto del demonio. Es increíble lo que comentábamos antes tú y yo a micrófono cerrado, cómo incluso supuestos católicos están comenzando para seguir a Bergoglio con cualquier cosa que hace, camino del Averno, a llamarnos a los verdaderos católicos, que no pueden ser otra cosa que marianos, mariólatras. Es una cosa terrible en ese lenguaje protestante absolutamente indocumentado y falaz. El otro día, te lo digo porque el demonio lógicamente está desatado con este asunto, tuvimos un programa, una entrevista con nuestro director espiritual, el padre Tamayo, el reverendo padre Tamayo, una entrevista que fue atacada, boicoteada y que no ha podido publicarse, que va a tener que volverse a grabar. Y el padre ahí nos explicaba muy bien como no hay que ser excesivamente
un gran teólogo para entender que esa estúpida e infantil acusación a los católicos de adorar a María pues no tiene ninguna sustentación teológica, y nos hablaba pues de lo que es la tría, la dulía y la hiperdulía, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo, porque evidentemente si la latría solo es la adoración que se debe a Dios nuestro Señor, hay una dulía o una veneración debida a los santos por los católicos, pero en María existe teológicamente la hiperdulía, una hiperveneración, que no es adoración, pero que es evidentemente reservada solo a nuestra Santísima Madre. Y eso me ha venido a la cabeza ahora cuando muy bien explicabas tú cómo esa redención, esa corredención o esa colaboración en la redención de María es superior incluso a la suma de la de todos los santos, ¿no? Con cuánta razón te expresas, Mauricio, te lo agradezco de corazón. Y fíjate que el que explicaba Vicente, que María tiene que ser exaltada en el final de los últimos tiempos como parte del plan salvífico de Dios y de la obra de redención, es algo que viene del mismo Espíritu Santo, y es lo que explica en el Tratado de la Verdadera Devoción San Luis María Guignon de Montfort. Es decir, esto no es un invento humano, es el Espíritu Santo el que exalta a su esposa, pues es a través de ella que Cristo regresa a la tierra en gloria y majestad, y es a través de ella que los hombres regresan al Salvador, regresan a Jesucristo. Esto no es un invento ni es un plan humano, es el Espíritu Santo el que está en esta ocasión exaltando a su esposa como parte del plan salvífico de Dios. Sin ninguna duda. Así es. Desde luego, si alguien necesita más justificación doctrinal y teológica para entender que nuestra Madre es corredentora, abogada, mediadora de todas las gracias, pues que escuche una y otra vez este programa. Pero es que vamos más allá, Mauricio, porque está profetizado en la Biblia el dogma de nuestra Madre corredentora. Sí, en varios lugares. Primero está desde la primera profecía de la Biblia, ¿no? Génesis 3:15 que ya hemos mencionado. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Dios no necesita a la criatura para vencer al demonio, para vencer al mal, pero Él decide hacerlo a través de sus criaturas. Y la escogida para vencer la serpiente antigua es la Santísima Virgen María. Por lo que ya explicamos antes que nos informa San Luis María Griñón de Montfort. Ahí ya está predicho que es ella la que termina de vencer el mal. Pero también está corroborada esa profecía en Lucas 2, del 34-35, cuando el anciano Simeón le dice, y a ti mismo una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Esa espada que le atravesará el alma a María forma parte del mismo misterio, porque es a través de esa espada de dolor que ella está viviendo en el Monte Calvario que ella colabora de manera singular en la obra de la redención. Como lo dijeron varios papas, todos los dolores que Cristo estaba viviendo en sus santas llagas en la cruz, María los estaba viviendo en el Calvario en su corazón. O sea, el sufrimiento de los dos era similar. Lo que pasa es que no lo logramos comprender, lo que significa, ¿no? El haber estado ahí aceptando que Dios, entregándose en amor, derramándose en misericordia, al mismo tiempo que es torturado. Es decir, Cristo devuelve a sus verdugos que lo están odiando, blasfemando y torturando, devuelve la mayor prueba de amor que ha existido y que puede existir en la humanidad. Es la entrega de sí mismo como pan vivo, como alimento, es decir, la entrega de la Eucaristía, de su cuerpo como alimento, y la entrega de su madre a toda la humanidad, ¿no? Entonces, en respuesta a la mayor cantidad de odio que se le puede dar, Él responde con la mayor cantidad de misericordia, de gracias y de dones, los dos más grandes dones de Cristo, la Eucaristía y María. Entonces, María participa de ese misterio tan grande con esa espada de dolor predicha por Simeón, la cual ella acepta desde el momento que recibe la profecía, porque entiende que Dios la llama a participar de la redención de una manera singular. Eso por ahí.
Pero hay otra cosa significativa que quiero destacar con respecto a esta profecía, el quinto dogma y de su coronación. María dijo en Ámsterdam que cuando recibe este dogma, ella va a ser coronada, su coronación final y definitiva. Recordemos que en la imagen de Ámsterdam, ella aparece sobre la tierra, ¿no? Como ya reinando sobre el mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver esta coronación con la Biblia, con lo que está predicho en la Biblia? Hay una cosa muy importante a destacar, Vicente, y es que en la cultura hebrea, la reina no era la esposa del rey, sino la madre del rey. Vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 1, capítulo 1, del 15 al 17, que entra Betsabé a hacerle una petición al rey David, su esposo, ya bastante mayor, y ella se postra ante el rey David. ¿No? Era la esposa, pero se postra ante el rey. Luego vemos en el siguiente capítulo, en Primera de Reyes, capítulo 2, el rey David muere, finalmente es enterrado, y sube al trono su hijo Salomón. Llega Betsabé a hacerle una petición al rey, que en este caso no es su esposo, sino que es su hijo, Salomón. Cuando ella llega a la presencia del rey para hacerle una petición, el rey Salomón se para de su trono y se postra ante su madre. Le manda a poner un trono a su derecha y una vez sentada a la derecha del rey como reina, le hace su petición. Mira qué contraste interesante. En Primera de Reyes capítulo 1, Betsabé se postra ante su esposo, el rey. En Primera de Reyes capítulo 2, es el rey Salomón quien se postra ante su madre, la reina. ¿Qué nos deja ver esta cita bíblica tan importante? Que María es reina y va a estar en su trono a la derecha de Cristo. Fíjense que cuando la madre de Santiago y Juan intenta negociar con Jesús que sus hijos estén sentados en el cielo, uno a su derecha y uno a su izquierda, y Jesús le responde que no le corresponde a él asignar quién está sentado a su derecha o a su izquierda. Pues a la izquierda de Jesús sabemos que está el Padre, porque así lo dice la doctrina católica, y Cristo está sentado a la derecha del Padre. Ahora, ¿quién va a estar como reina sentada a la derecha de Cristo? Pues es su madre. Por eso es que están estas citas del primer libro de Reyes, donde nos hacen ver que la reina, que es la madre, es la que está sentada a la derecha del rey. De manera que esto también anuncia, de algún modo, esa coronación de María, que es coronada por su hijo, y es quien le pone su trono a su derecha de él. A la derecha de Cristo va a estar coronada María. Y ahora, si esto estaba ya profetizado y anunciado, tanto el dogma como la coronación de María como reina, como madre del rey, que es Cristo Rey del universo, cuando, digamos, inicia la corredención, inicia desde el mismo momento en que María pronunció su fiat. Es decir, Vicente, si la redención comienza desde el momento de la anunciación y de la encarnación del Hijo de Dios, ahí comienza el misterio de la redención. El misterio de la corredención inicia desde el momento en que María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahí inicia el misterio de la corredención, porque María no solamente pone su vientre purísimo y virginal para ser la portadora del Hijo de Dios vivo, del Dios invisible que se hace visible gracias a María, el Dios encarnado gracias a la Inmaculada Concepción de María. Ella con su fiat no solo da su consentimiento a ser portadora de Dios en su vientre, con su fiat ella acepta todo el plan de salvación asociado a ella, incluyendo el sufrimiento a los pies de la cruz, incluyendo las espadas de dolor que atravesarán su corazón. Entonces la corredención comienza en el mismo momento que ella pronuncia su fiat. Fantástico, Mauricio, así es, realmente fantástico. Todo esto, Mauricio, pues como muy bien nos has explicado, pues tiene mucho que ver con esos profundos y largos mensajes existentes en la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos, en la aparición en Ámsterdam, que como bien comentábamos anteriormente, pues son mensajes de un calado, de una profundidad y de una extensión superior a la de otras apariciones aprobadas por la Iglesia, donde hay mucho que analizar. Sabemos del mendaz
increíble y detestable ataque de Jorge Mario Bergoglio en los últimos tiempos a esta aparición de Ámsterdam. ¿Cómo está la situación, Mauricio, en cuanto a la aprobación de Ámsterdam como aparición en la Santa Madre Iglesia? Bueno, el estudio ha tomado muchos años y las aprobaciones se han ido dando de manera gradual, a final del siglo XX y a principios del siglo XXI. Yo voy a destacar solamente las dos más significativas, relevantes e importantes, que son la de 1996, en la cual el obispo previo, que es el obispo Hendrik Bomers, dio permiso para la veneración pública de la Señora de todos los pueblos. Y luego su sucesor, el obispo Joseph Marianus Punt o José María Punt, en el 2002 emitió la aprobación definitiva y la declaración de autenticidad sobrenatural. Esto es muy significativo porque no todas las apariciones marianas, ni siquiera todas las aprobadas, tienen este sello de autenticidad sobrenatural. Es muy interesante. Yo voy a compartirte la aprobación como tal para que tú la anexes al vídeo, para que el que la quiera leer completa la lea. Y es muy importante destacar que son ellos a los que les correspondió la evaluación y la aprobación. Eso lo establece la Santa Iglesia Católica en un documento del 25 de febrero de 1978 de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que es donde se establece que es al obispo local al que le corresponde el análisis, la condenación o la aprobación de una manifestación celestial. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque al no saber esto, muchos católicos creen que puede venir un obispo de otra parte del mundo a decir que no está aprobada. No, pero es que la iglesia es muy clara en eso. Es solo el obispo local el que se puede pronunciar, el que puede decir aprobada o condenada. Entonces la gente por no saber eso piensan que puede venir alguien de otro país, de otro continente, a decir, no, no, es que no está aprobada. Sí, pero es que usted puede decir lo que usted quiera, pero al que le corresponde es al obispo de la diócesis de Haarlem, que es una de las diócesis de Ámsterdam, y ellos la aprobaron, la aprobación definitiva del año 2002, así que no venga nadie ahora a decir que no está aprobada. Absolutamente, claro. Igual que, por ejemplo, y por desgracia, toda la paralización que también tiene una intención muy clara de la que un día, bueno, hemos hablado mucho y podemos hablar de la aparición de Nuestra Señora en Garabandal, fue realizada por las autoridades eclesiásticas locales, por el Obispado de Santander en España, ¿no? Y con esa excusa en Roma dicen que ellos no pueden manifestarse porque el obispo local paralizó pues la declaración de sobrenaturalidad en Garabandal. Pues mutatis mutandis, pues claro, ahora sí que conviene decir que viene un obispo argentino a decirnos que no está aprobada esta aparición. Está clarísimo. Mauricio, confirmaciones celestiales al respecto, porque sobre esto también tenías algo que contarnos. Yo creo que la Santísima Virgen sabía que esta aparición de Ámsterdam iba a ser muy, muy atacada. De hecho, uno de los mensajes dice que la proclamación del dogma iba a tener mucha resistencia. Entonces, ¿qué hizo ella para blindar la autenticidad? Ella dio varias profecías, 6 de ellas ya se cumplieron, y todo esto formó parte del proceso de aprobación, es decir, confirmar que eran profecías dadas y que efectivamente se cumplieron. Estas voy a mencionarlas muy brevemente. Primero, el día exacto de la liberación de Holanda de la ocupación nazi, lo cual se cumplió exactamente el día que María profetizó. La guerra de los Balcanes, que es esa en la cual, pues, después de la muerte del dictador Tito, terminó de desintegrarse Yugoslavia. La guerra del Golfo, la del 91, me refiero a la que llevó a cabo W. Bush padre. La creación de la República Comunista China, o sea, ya le mostró a Ida cómo la bandera china, que antes tenía un cuadro grande azul con un sol en el medio, eso iba a desaparecer, es decir, cómo se iba a poner roja completa la bandera de China, es decir, cómo se iba a convertir en un país socialista. La llegada del hombre a la luna también fue predicho por María en Ámsterdam, y el momento de la muerte del Papa Pío XII. Esta última es muy significativa, tanto la predicción y el cómo se dio en un mensaje de febrero de ese año, o sea, 8 meses antes de la muerte de Pío XII, le dijo, este mensaje no lo puedes dar a conocer por ahora,
dice así: este Santo Padre, el Papa Pío XII, será llevado con los nuestros a principios de octubre de este año. Ella le mandó a avisarlo solamente a su director espiritual, pero en un sobre sellado, en un sobre que no pudiera leerse desde afuera. Y ella hizo ese sobre con el anuncio, con el original, e hizo una copia exactamente idéntica a la primera en un segundo sobre que guardó consigo. Se lo llevó a su director espiritual, le dijo: aquí hay una profecía que me acaba de dar la Santísima Virgen María, y usted debe conservarlo sin abrirlo hasta el día en que se cumpliera la profecía. Pues eso fue exactamente lo que ocurrió. 8 meses más tarde, llegó un día en que se anunció al mundo la muerte de Pío XII. Eso fue el 9 de octubre de 1958. Y ese día Ida Perdeman visita a su director espiritual y le dice: hoy se ha cumplido la profecía que yo le entregué hace 8 meses, por favor busque usted el sobre y lo abre. Él no lo encontraba, lo había guardado también que no lo encontraba. Claro, un momento de tensión para Ida. Sin embargo, finalmente aparece, lo tenía muy bien guardado, y cuando lo saca, lo abre y ve la profecía que dice: vendremos a principios de octubre a llevarnos al Santo Padre Pío XII. Con lo cual, el director espiritual no pudo más que confirmar que eso solo pudo haber venido de una revelación verdadera. Y él envía ese sobre al sacristán del Papa para demostrar que efectivamente él estuvo 8 meses con esa profecía en su poder, y que no podía venir sino de una manifestación celestial. Eso fueron parte de las cosas que María hizo para asegurar que fuera aprobada y que nadie a futuro pudiera dudar de la sobrenaturalidad, porque sabemos, Vicente, que el demonio es un ser muy poderoso, muy inteligente y con unos dones y unos poderes, unas gracias enormes, pero no ve el futuro. Satanás solo sabe del futuro lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras o a través de verdaderos videntes, pero él no conoce el futuro, nada que Dios no haya revelado. Satanás no tenía cómo saber el momento de la muerte de Pío XII, con lo cual aquí se blinda la autenticidad. Ahora, aún sabiendo María que a pesar de todas estas pruebas iba a ser atacado, llegó lo que podría ser quizá la prueba más contundente y veraz, la prueba irrefutable de la autenticidad de Ámsterdam. Son las apariciones ya aprobadas también por la Iglesia de Nuestra Señora de Akita en Japón. ¿Qué fue lo que ocurrió en el convento donde estaba la hermana Agnes Sasagawa? Había una estatua de madera que fue hecha a partir de una estampita de la Señora de todos los pueblos. Es decir, hicieron una imagen maciza de madera con la Señora de todos los pueblos, tal cual como está, es decir, sobre el globo terráqueo y con la cruz de Cristo detrás, las manos abiertas derramando gracias sobre el mundo. Y en el año 73, la hermana Agnes comienza a recibir mensajes de la Virgen María, y para demostrar la autenticidad, esa imagen llora 101 lágrimas exactamente, suda y también derrama sangre. Todas esas muestras de sangre, sudor y lágrimas fueron analizadas en laboratorios de Japón para confirmar pues toda la autenticidad, y además que muchas de estas manifestaciones se dieron en presencia del obispo John Shohiro Ito, ¿no? O sea, él pudo ver cuando la Virgen exudaba, sangraba y lloraba, de manera que la aprobación fue bastante rápida. Entonces, yo lo puedo resumir de esta manera, Vicente. La imagen de Akita no es otra que la Señora de todos los pueblos de Ámsterdam. Y el obispo Ito dijo categóricamente que el milagro de Akita confirma la autenticidad de los mensajes de Ámsterdam, puesto que la estatua que lloró y sangró es una imagen esculpida de la Señora de todos los pueblos. Es decir, no hay forma de que se niegue la autenticidad de Ámsterdam, porque Akita está aprobada tanto por el obispo Shohiro Ito como su sucesor, el obispo Francisco Sato. Y además de esa manera de blindar, ¿no?, ambas apariciones, de que están muy relacionadas, los mensajes también están relacionados ambos con el tema de la corredención. Fíjate que en el mensaje del 13 de octubre del 73, dijo María: reza mucho las oraciones del rosario, solo yo puedo todavía salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que se ponen su confianza en mí se salvarán.
O sea, María dijo en Akita en octubre del 73 que solo ella podía traernos la salvación. Y sabemos que el único salvador es Cristo, con lo cual está corroborando que Cristo delega en María la salvación postrera, porque así lo quiso Dios. Y si contrarrestamos este mensaje de octubre del 73 con, por ejemplo, con el mensaje número 45 de Ámsterdam, del 20 de marzo del 53, María dijo, es María, la Señora de todos los pueblos, la que te da este mensaje. Con este título, ella salvará al mundo. Mira qué interesante. Con el título, la Señora de todos los pueblos y la proclamación del quinto dogma, María salvará al mundo. Y dijo en Akita, tantos años después, solo yo puedo todavía salvarles. O sea, los misterios de Akita y de Ámsterdam están totalmente unidos, relacionados, casados. Y las apariciones marianas se aprueban y se corroboran entre sí, están hasta hermanadas. Fíjate de qué manera está hermanada Fátima con Garabandal, que en la despedida de Fátima dijo, me despido hasta San Sebastián. Hasta San Sebastián, correcto. Claro, y por eso fue la siguiente aparición en San Sebastián de Garabandal. O la relación tan fuerte entre la medalla milagrosa que anuncia el dogma de la Inmaculada Concepción y la aparición de Lourdes. Una vez dado el dogma de la Inmaculada Concepción, Lourdes viene a confirmar el dogma de la Inmaculada Concepción. Están total y estrechamente relacionadas, del mismo modo que están relacionadas Akita y Ámsterdam. Y cierro con este breve comentario, Vicente, que no deja de ser muy significativo. La hermana Inés Sasagawa, o Agnes Sasagawa, que sigue viva, ya muy anciana, no había recibido mensajes desde el 73 hasta 46 años más tarde, que recibió un solo mensaje cortísimo, muy breve, el 6 de octubre del año 2019, hace solamente año y medio. Claro, pero ¿qué día dio ese mensaje? Exactamente el 6 de octubre de 2019 fue el día en que comenzó el Sínodo de la Amazonía. Y ese día le dijo solamente lo siguiente, conviene que diga esto a todos, cubríos la cabeza con ceniza y rezad el rosario penitente todos los días. Y tú debes convertirte en una niña y ofrecer sacrificios todos los días. Imagínate, Vicente, el día que comienza el siniestro sínodo de la Amazonía, María nos da un mensaje que se parece al de Jonás en Nínive. Nos llama a la penitencia y a cubrirnos la cabeza con ceniza. Es decir, como diciendo, humanidad despierta, que tu castigo está ya anunciado y lo tienes encima. Pende sobre ti como una espada. Te queda todavía convertirte, hacer penitencia y rezarte el rosario. Y qué significativo que haya sido un solo mensaje tan breve, después de 46 años sin recibir ni un solo mensaje, dado exactamente el día que comenzó el Sínodo de la Amazonía. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. Desde luego, Mauricio, es una delicia escuchar esta explicación, confirmaciones celestiales por doquier y evidentemente ese último mensaje después de tantos años a esta hermana, pues bueno, lo deja más que claro. Es de verdad también apasionante la relación que tiene Nuestra Señora de Akita con Nuestra Señora de todos los pueblos. Y qué bello también, permíteme que vuelva, es que reconozco que es una debilidad, pero permíteme que vuelva sobre Pío XII porque qué bello también lo que has dicho en cuanto es una historia que yo conocía ciertamente y que me es muy entrañable, ¿no? Sobre la profetizada muerte del Papa Pío XII. Me vas a permitir una maldad. Esto indirectamente nos confirma que su santidad el Papa Pío XII está en el cielo, de una forma clara, porque vendrá con los nuestros, ¿no? Sin embargo, la Iglesia actual no quiere hacerlo santo. Juan 23 sí que está en los altares. Bueno, lo voy a dejar ahí, Mauricio, por no extendernos. Y ahora te quería, porque desde luego llevamos, fíjate, 1 hora y media de programa. Yo estaría hablando contigo, Mauricio, horas, porque esto es realmente un tema que enciende el corazón profundamente a todos los católicos de verdad. A los católicos, porque un católico es mariano, lo demás es pues lo que encontramos hoy en esta falsa iglesia, ¿no? Y me vas a permitir una última pregunta antes de dejarte con la despedida y cierre del programa, y es que a todos los que llevamos con ardorosa devoción y cariño la medalla milagrosa en nuestro cuello, no sé, vaya, además creo que llevas los mismos elementos que yo, además. No sé,
Nos es muy, muy entrañable conocer y saber cuál es la relación de todo esto que hemos hablado con la medalla milagrosa que llevamos con tanta honra, querido Mauricio. La medalla milagrosa ya anunciaba desde 1830 el dogma de María como corredentora, mediadora y abogada. Antes de entrar en ese misterio, debo decir que el cielo tiene reservados tantos misterios, a Dios no se le escapa nada, todo tan preciso y perfecto, que es una gran alegría ir descubriéndolo. Así como descubrieron Vicente que al poner la imagen de Guadalupe en horizontal y proyectarla sobre el mapa de México, las flores que están en el manto, no en el manto, sino en el vestido, representan todos los volcanes, o sea, coinciden exactamente con todos los volcanes de México, y donde está la flor Nahui Ojin en el centro, corresponde al Tepeyac, donde se dieron las apariciones, al mismo tiempo que el manto proyecta en ese mismo día y hora la proyección de las estrellas que estaban al momento que se imprimió la tilma. Entonces, así como está ese descubrimiento de Guadalupe, hay un descubrimiento que no es mío, pero lo quiero aquí destacar en respuesta a tu pregunta. Si tú inclinas la medalla milagrosa en 23 grados y medio, que no solo es el grado de inclinación de la Tierra, sino también es el grado de inclinación del rostro de María de Guadalupe, y proyectas la medalla milagrosa sobre el mapa de Francia, ocurre algo muy, muy interesante. Uniendo, y yo lo hice con un mapa satelital, con un foto satelital. Uno une estas 5 apariciones marianas que son Lourdes, Port-Main, Pelevoisin, París y La Salette. No la dije en orden cronológico, sino en el orden en el cual estarían en la M, como uno la dibuja. Resulta que sale una M perfecta. Y sobre esa M queda, sobre el vértice de la M, queda exactamente Dosulé, que es el lugar donde una aparición no mariana, sino de Cristo, a Madeleine Humont, el siglo pasado, donde Dios manda a hacer esta cruz de 738 metros que está profetizada que se tiene que hacer, y que mientras se hace, pues nos han dado la instrucción a nosotros de hacer a escala, exactamente, nos han dado la instrucción de hacer a escala las cruces de Dosulé en nuestros hogares o en nuestras fincas, en nuestra misión. Entonces, Correcto. mira qué interesante esto. Este es un descubrimiento enorme, enorme, y no es mío, pero quiero aquí compartirlo. La medalla milagrosa representa el mapa de Francia como la Virgen de Guadalupe representa el mapa de México. El mapa de México. Y representa la M, las 5 apariciones marianas, con la cruz de Dosulé encima. ¿Y cómo la tiene la medalla de milagrosa? Tiene la cruz de Cristo entrelazada con la M, uniendo la redención de Cristo con la corredención de María. O sea, el centro de la medalla ya está relacionando con fuerza que el misterio de la redención y de la corredención están estrechamente unidos. Por eso aparecen debajo de la medalla el corazón de Cristo coronado de espinas y el corazón de María atravesado por una espada, trabajando en estrecha relación por la redención y salvación del género humano. Pero además, si te fijas, las 12 estrellas que están alrededor pareciera que pudieran ser los 12 apóstoles que están llamados a jugar las 12 tribus de Israel. O sea, pareciera como si representara el juicio de las naciones. Pero no voy a hacer énfasis en el juicio de las naciones porque no estoy seguro, pero hay una cosa que sí es segura. Si volteamos la medalla, tiene por el frente María con las manos abiertas derramando gracias sobre el mundo. ¿Eso qué es? Eso es mediador de todas las gracias. Y dice alrededor, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Eso es abogada. Abogada nuestra ruega por nosotros. Entonces, por la cara frontal, la mediación con el derramamiento de las gracias y abogada con esa oración. Y en la cara posterior, la M entrelazada con la cruz, los 2 corazones salvíficos, ¿no? Los 2 corazones que triunfan sobre el mal, entrelazando el misterio de la redención y la corrección. Es decir, que la medalla milagrosa ya anunciaba el quinto dogma desde 1830, Vicente. ¡Qué maravilla! Los planes de Dios son tan perfectos y tan hermosos y dan una gran alegría para el que los busca y se deleita en todas estas maravillas, en todas estas verdades que aunque la oscuridad tenga mucha fuerza y quiera opacarlas y ocultarlas, no va a poder. No va a poder, Mauricio. Eso es lo que realmente creo que hemos hecho todos los seguidores de Adoración y Liberación en este programa, deleitarnos con esta charla, porque realmente llena el corazón de gozo y de fuerza para seguir la batalla, ver que contamos con el apoyo,
constante de nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, corredentora, mediadora, abogada, la mujer vestida de sol del Apocalipsis, la Virgen de Guadalupe, por cierto, patrona de esta casa de adoración y liberación, y cómo está todo tan bellamente relacionado. Qué gusto también eso que nos has contado en relación a la cruz de Dozule, que en cuanto al apostolado de la Santa Cruz Gloriosa de la Victoria siempre preside también esta casa por su colaboración constante con la misma. Mauricio, realmente es fantástico escuchar lo que nos has explicado. Yo te lo agradezco profundamente y sobre todo, además de lo que has argumentado a nivel teológico, patrístico, doctrinal, y además pues el ardor mariano con el que lo explicas, que en ese sentido compartimos de una manera fraternal. Además es que das tantos argumentos para que nadie que tenga una buena intención pueda negar esto, que es irrefutable. Es decir, esto lo van a negar y seguir negando pues los hijos de la oscuridad frente a los hijos de la luz. Eso es evidente, porque cualquiera que tenga una intención recta es incapaz de rechazar todo lo que hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, y de tu boca hemos escuchado aquí. Yo no sé si quieres como despedida decir algo en relación a todo este asunto, Mauricio. Me despido invitando a todos a obedecer a María, quien en Ámsterdam nos pidió difundir la imagen y rezar a diario la oración. Porque con esto estamos haciendo dos cosas. Con esto estamos invocando el segundo Pentecostés y estamos también pidiendo, solicitando, clamando por la proclamación del quinto dogma. Es importante que la oración se diga completa y sin cambiarla. En 4 mensajes en Ámsterdam, María pidió que se rezara completa y que no se cambiara, porque la gente comenzó a dudar, ¿qué es esto de que un día era María? Ella lo explicó. Ella explicó que antes era solo María y que ahora quiere ser la señora de todos los pueblos, por designio de Dios. Por ejemplo, Vicente, yo podría decir, el Papa Benedicto dice que un día era Joseph Ratzinger. Él no deja de ser Joseph Ratzinger, pero está elevado a una dignidad mayor de Papa bajo el título Benedicto XVI. Entonces, que un día era María no significa que ella deja de ser María, sino que antes era solo María y ahora está elevada a una dignidad mucho mayor, como reina de todos los pueblos, de todas las naciones. Entonces, yo invito a todos a que verdaderamente se la aprendan de memoria y la recemos a diario para invocar el segundo Pentecostés y pedir el quinto dogma. Y me despido ya entonces con una reflexión final que dice así: ha llegado el momento de combatir abiertamente contra el demonio y sus secuaces, alistándonos en el ejército capitaneado por la mujer vestida de sol, María Santísima, que conducirá la batalla al mayor triunfo de Dios y de la Iglesia, esto es, el triunfo de su Inmaculado Corazón. La Virgen quiere servirse de sus hijos consagrados a ella para instaurar el reino de Cristo en la tierra. Estos hijos consagrados a María son los apóstoles de los últimos tiempos, profetizados por San Luis María Griñón de Montfort en su tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Debemos ser fieles y santos y esforzarnos por estar entre ellos, por estar entre esos apóstoles. Por eso es necesario, indispensable y urgente consagrarse al Inmaculado Corazón de María y rezar a diario la oración de Ámsterdam. Entonces invito a todos a que despidamos el programa con esta breve pero importantísima oración. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada. Amén. Amén. Muchas gracias, Vicente, por la oportunidad de grabar este programa tan importante. Un fuerte abrazo para ti y para todos los que siguen tu canal y tu página de adoración y liberación. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues yo recojo clarísimamente la invitación que nos hace nuestro hermano Mauricio, esta imagen querida de Nuestra Señora de todos los pueblos,
volveremos nuevamente a difundirla, volveremos nuevamente a recordar su oración, volveremos a insistir en lo que ha insistido Mauricio, en el rezo diario, porque vamos a estar pues, junto a Mauricio y tantos otros hermanos y junto a toda la comunidad de adoración y liberación, coordinando el remanente fiel católico para que sí, nuestro Señor Jesucristo encuentre fe en la tierra cuando vuelva y Nuestra Señora nos haya encontrado a su lado, como nos pidió, ayudando al Papa a nombrarla corredentora de todos, de todo el género humano, mediadora de todas las gracias y abogada nuestra. Mauricio, gracias de corazón. Mauricio, perdona, que ibas a decir algo. Olvidé comentar que la misma imagen también tiene las 3 prerrogativas, porque ella está como abogada porque está entre nosotros y el crucificado, entre nosotros y Cristo. Está como medianera porque está derramando gracia sobre el mundo, como en la medida milagrosa. Y está como corredentora porque en la imagen ella tiene en sus manos, con poca, digamos, parece casi imperceptible, pero ella tiene los estigmas en la imagen de Ámsterdam. De manera que la imagen comprende también así los 3 partes del dogma, como la medalla milagrosa explicamos antes. Y con eso pues ya me despido. Un gran abrazo y muy agradecido por haber hecho este programa tan bonito, tan interesante y tan importante, Vicente. Gracias a ti. Ciertamente lo que dices es cierto. Analizaremos más profundamente nuevamente esa imagen porque además la belleza sobre la que nuestra madre se apoya sobre la cruz es una delicia. Y las gracias siempre a ti, Mauricio. Este programa ha sido realmente para mí una maravilla poderlo realizar y sé que va a dar abundantes frutos espirituales. Yo les invito a ustedes, mis queridos hermanos, por favor, a difundir este programa sin descanso. Háganlo llegar a todas las almas de buena fe, que puedan entender la importancia que tiene la Santísima Virgen María en estos tiempos finales. Y Mauricio, a ti te insto a vernos más veces porque aquí en esta casa se te quiere mucho. Así es que gracias de corazón, hermano, y a todos ustedes. Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta el cielo no paramos. Santos o nada. ¡Viva Cristo Rey!